En este vídeo viajaremos a la España de los 60 y 70 para redescubrir 15 juegos que marcaron a toda una generación. Chapas que corrían por las aceras, aros que zumbaban entre piedras y rayuelas que encendían la imaginación. Vamos a ello. Número 1. La cuna o juego del cordel. ¿Te acuerdas de ese momento mágico cuando un simple trozo de cuerda se transformaba en arte entre tus dedos? El juego del cordel, también llamado la cuna, era pura geometría y paciencia. Comenzabas enrollando la cuerda entre tus manos, creando el marco básico. Luego, con movimientos precisos de dedos, ibas construyendo figuras cada vez más complejas. El bigote de gato aparecía primero, después las tijeras, y si eras realmente hábil, la escalera o la cama. Cada figura tenía su secreto, su secuencia específica de movimientos. Pero este juego no era solo diversión entre amigos. Estabas desarrollando tu coordinación motora fina y tu memoria secuencial sin darte cuenta. Cada figura requería recordar una serie exacta de movimientos, como aprender un idioma con las manos. Te sorprendería saber que este juego tiene miles de años de antigüedad y existe en culturas de todo el mundo. Hoy, cuando los niños desarrollan sus habilidades motoras con pantallas táctiles, el cordel nos recuerda que nuestras manos son capaces de crear maravillas con lo más simple. Número 2. Chapas de Semana Santa. Imagina las calles de Castilla y León durante la Semana Santa. El sonido metálico de dos monedas antiguas golpeando el suelo resonaba entre los muros de piedra. Las chapas de Semana Santa eran un juego de azar puro que ponía a prueba tu suerte y tu coraje. Tomabas dos perras gordas, esas monedas de cobre que ya casi nadie recuerda, y las lanzabas al aire con un movimiento seco de muñeca. Mientras giraban, todos los ojos seguían su trayectoria. Cara o cruz, esa era la cuestión. Habías apostado y ahora solo quedaba esperar. El tintineo al caer, la explosión de gritos, la emoción del ganador y la frustración del perdedor. La tensión crecía con cada lanzamiento. Pero este juego enseñaba más que suerte. Aprendías a gestionar riesgos, a aceptar derrotas y a celebrar victorias con humildad. Era una lección de probabilidad disfrazada de diversión. Aunque las perras gordas desaparecieron hace décadas, ese sonido metálico y la emoción de la apuesta siguen vivos en la memoria colectiva de toda una generación. Número 3. Churro, media manga, mangotero. ¿Recuerdas esos momentos de tensión absoluta cuando todo el peso de tus compañeros descansaba sobre tu espalda? El churro, media manga, mangotero era un juego de fuerza, estrategia y aguante que llenaba los patios escolares de risas y gritos. Un equipo formaba el churro, agachándose en fila con las cabezas entre las piernas del compañero de adelante. El primer niño se agarraba a un árbol o una pared mientras los demás formaban una cadena humana. Entonces llegaba el momento crítico. El otro equipo comenzaba a saltar encima, uno tras otro, intentando hacer colapsar el churro con su peso combinado. Los de abajo apretaban los dientes, tensaban las piernas y rezaban para aguantar. Los de arriba calculaban dónde saltar para causar el máximo daño. Era física pura aplicada al juego. Sin darte cuenta, desarrollabas fuerza, equilibrio y trabajo en equipo. Hoy, cuando los ejercicios de equipo se hacen en apps colaborativas, el churro nos recuerda que la verdadera cooperación se siente en los músculos y se construye con confianza física. Número 4. La billarda transpórtate a un pueblo rural de Galicia o el País Vasco en los años 60. En una era o descampado, unos niños sostienen dos palos de diferentes tamaños. Este es el ancestral juego de la billarda, casi desaparecido pero fascinante. El palo largo servía como bate, mientras que el corto, afilado en los extremos, era el proyectil. Lo colocabas en el suelo, golpeabas uno de sus extremos con el palo largo para hacerlo saltar, y entonces, en pleno aire, le dabas un segundo golpe para lanzarlo lo más lejos posible. El desafío era triple: coordinación, timing perfecto y fuerza. Cada intento era una lección de física aplicada. Ángulos, velocidades, trayectorias, todo importaba. Los espectadores marcaban dónde caía el palo corto y el que más lejos lo lanzaba ganaba la partida. Aunque la billarda ha desaparecido de la mayoría de España, en algunas fiestas tradicionales vascas y gallegas todavía se puede ver. Es un recordatorio de cómo los niños rurales convertían palos y espacios abiertos en auténticos campos de competición. Número 5. El juego del aro.
Cierra los ojos e imagina las calles empedradas de cualquier ciudad española en los años 60. De repente escuchas un sonido metálico rodando y ves a un niño corriendo tras un aro de metal, guiándolo con una varilla. El juego del aro era poesía en movimiento. Tomabas un aro metálico, a menudo rescatado de un barril viejo, y una varilla de hierro. El objetivo parecía simple: hacer rodar el aro sin que se cayera ni se detuviera. Pero la realidad era mucho más compleja. Requerías equilibrio perfecto, velocidad constante y anticipación. La varilla debía tocar el aro en el ángulo exacto para mantenerlo en movimiento. Demasiada fuerza y se desviaba. Poca fuerza y se caía. Era una danza entre el niño y el metal. Este juego desarrollaba tu coordinación dinámica y tu capacidad de ajuste constante. Te sorprendería saber que el aro tiene miles de años de historia, desde la antigua Grecia. Hoy, cuando los niños controlan vehículos virtuales, el aro nos recuerda que manejar objetos reales en movimiento requiere práctica y paciencia. Número 6. La taba. Imagina la escena en un pueblo de Castilla durante una fiesta tradicional. Un grupo de personas se reúne alrededor de un círculo marcado en la tierra. En el centro, pequeños huesos de cordero esperan su turno. Este es el juego de la taba, uno de los más antiguos de la península ibérica. La taba era el hueso del tobillo del cordero, pulido por el uso y el tiempo. Lo lanzabas al aire, y según la cara en la que cayera, carne, culo, liso o panza, ganabas o perdías puntos. Cada posición tenía su valor y su nombre. El sonido seco del hueso golpeando el suelo, la tensión mientras rodaba, la explosión de alegría o decepción. Pero la taba no era solo azar. Los jugadores experimentados conocían el peso de cada hueso, sus irregularidades y ajustaban su lanzamiento. Era geometría, probabilidad y física combinadas. Aunque casi ha desaparecido de la vida cotidiana, la taba sobrevive en algunas fiestas rurales, conectándonos con pastores y tradiciones milenarias que encontraban diversión en los elementos más simples. Número 7. El caliche. Nos trasladamos ahora a la región de Cartagena y Murcia, donde un juego peculiar dominaba las tardes de verano. El caliche era competición pura, fuerza y precisión mezcladas en una sola actividad. En el centro del área de juego se colocaba una pieza de madera o metal, el objetivo de todos los lanzamientos. Los jugadores, situados a varios metros de distancia, tomaban una barra metálica o un disco pesado. La tensión crecía mientras calculabas la distancia, el peso del objeto en tu mano, la fuerza necesaria. Entonces, con un movimiento amplio de brazo, lanzabas tu proyectil intentando derribar la pieza central. El impacto resonaba cuando acertabas. Los espectadores estallaban en vítores o lamentos según el resultado. Cada jugador tenía su técnica. Algunos preferían lanzamientos altos con caída vertical. Otros apostaban por tiros rasantes y directos. El caliche desarrollaba tu coordinación y tu capacidad para calcular distancias y trayectorias. Aunque menos conocido, el caliche sigue en algunas localidades murcianas durante las fiestas, manteniendo viva esta tradición de competición sana. Número 8. La tanga, el chito o la tanguilla. Por toda Castilla y León resonaba el sonido metálico de un tejo golpeando el suelo. La tanga, también llamada chito o tanguilla según la provincia, era el juego de puntería por excelencia. El objetivo era simple en teoría: lanzar un disco de metal o una piedra plana para derribar un pequeño cilindro colocado a varios metros. Pero la ejecución requería maestría. Agarrabas el tejo, sentías su peso en tu mano, visualizabas la trayectoria. Tu brazo se movía hacia atrás y luego hacia adelante en un movimiento fluido. El tejo volaba por el aire, girando sobre sí mismo. Todos seguían su recorrido con los ojos. Impacto. Si derribabas el chito, eras el héroe del momento. Si fallabas, estudiabas tu error para el próximo lanzamiento. Este juego enseñaba geometría aplicada, cálculo de distancias y control de la fuerza. Cada lanzamiento era un experimento físico. Te sorprendería saber que en muchos pueblos castellanos todavía se organizan campeonatos durante las fiestas mayores, manteniendo vivo este vínculo con generaciones pasadas. Número 9. La rana. Entra a una taberna tradicional española de los años 60 y 70. En una esquina verás una mesa con una peculiar figura de hierro, una rana con la boca abierta rodeada de agujeros. Este es el juego de la rana, un clásico de precisión que animaba fiestas y reuniones.
Tomabas unas fichas metálicas, te situabas a cierta distancia y comenzaba el desafío. El objetivo principal era meter la ficha en la boca de la rana, el lanzamiento más difícil y el que más puntos otorgaba. Pero alrededor había otros agujeros con diferentes puntuaciones. Calculabas el ángulo, la fuerza, la parábola que debía seguir tu ficha, el sonido del metal rebotando en la estructura, las fichas que entraban limpiamente en un agujero, las que rozaban la rana y caían fuera. Cada lanzamiento era geometría práctica. El juego de la rana desarrollaba tu coordinación, tu capacidad de cálculo espacial y tu paciencia. No era cuestión de fuerza bruta, sino de técnica refinada. Hoy todavía se encuentra en algunas tabernas tradicionales y ferias españolas. Número 10. Las canicas. ¿Recuerdas el tintineo de las canicas en tu bolsillo mientras caminabas hacia el colegio? Las canicas o bolas eran mucho más que esferas de cristal coloreado. Eran moneda de cambio, objeto de deseo y herramienta de competición. Te arrodillabas en el suelo polvoriento del patio. Con el pulgar y el índice formabas una pinza, colocabas tu canica favorita y apuntabas. La técnica era crucial. Demasiada fuerza y tu canica se alejaba del objetivo, muy poca y no llegaba. Cuando golpeabas la canica rival y sonaba ese clic satisfactorio, la victoria era tuya. Existían múltiples variantes. Hacer un recorrido, acertar en un hoyo, formar triángulos. Cada región tenía sus propias reglas. Las canicas más valoradas eran las de cristal con remolinos de colores en su interior, auténticos tesoros. Este juego enseñaba física de colisiones, ángulos de rebote y estrategia. Además, había todo un código de honor. No hacer trampas, respetar los turnos, aceptar las derrotas. Hoy, las canicas nos recuerdan que los objetos físicos tienen valor real. Número 11. Las chapas. Las chapas de botellas se transformaban en coches de carreras en las manos de cualquier niño español. Con las chapas metálicas de refrescos y cervezas, se creaba todo un universo de competición. Primero personalizabas tu chapa. Le añadías plastilina en la parte inferior para darle peso. Decorabas la parte superior con los colores de tu equipo favorito. Luego, en cualquier acera o superficie lisa, dibujabas un circuito con tiza. Las reglas eran claras. Impulsar tu chapa con el dedo, intentando que avanzara lo máximo posible sin salirse del recorrido. Si te salías, retrocedías. Si golpeabas la chapa de otro jugador, conseguías ventaja. Cada impulso requería cálculo preciso de fuerza y dirección. Demasiado fuerte. Y tu chapa volaba fuera del circuito. Muy suave y apenas avanzabas. El campeonato de chapas era asunto serio en los patios escolares. Desarrollabas motricidad fina, planificación espacial y paciencia estratégica. Te sorprendería saber que todavía existen competiciones de chapas en algunas localidades españolas, con circuitos elaborados y reglas oficiales. Número 12. La rayuela o charranca. Mira hacia abajo en cualquier patio de colegio de los 60 y 70. Verás dibujado con tiza un diagrama de casillas numeradas. Esta es la rayuela, llamada charranca en algunas zonas, un juego universal con raíces que se pierden en la historia. El juego comenzaba lanzando una piedra plana sobre la primera casilla. Luego debías saltar a la pata coja, evitando la casilla con la piedra, siguiendo la numeración hasta llegar al cielo. El equilibrio era fundamental. Un pie en el suelo cuando no debía y perdías tu turno. Pisar una línea también significaba descalificación. La vuelta era igual de desafiante. Debías recoger tu piedra sin perder el equilibrio. Cada número superado era una pequeña victoria. La rayuela desarrollaba tu equilibrio, coordinación y concentración. Parece simple, pero mantener el equilibrio sobre un pie mientras saltas requiere un control corporal extraordinario. Además, el juego enseñaba secuencias numéricas a los más pequeños. La rayuela existe en prácticamente todas las culturas del mundo con ligeras variaciones. Hoy sigue dibujándose en patios. Número 13. La peonza o trompo. El zumbido de una peonza girando es uno de los sonidos más hipnóticos de la infancia. La peonza, ese juguete de madera con punta metálica, era desafío y espectáculo a partes iguales. Comenzabas enrollando la cuerda alrededor del cuerpo de la peonza, desde la punta hasta arriba, con tensión perfecta. Demasiado floja y no giraba bien, demasiado apretada y se atascaba. Sostenías la peonza en tu mano, sentías la tensión acumulada en la cuerda.
Entonces, con un movimiento explosivo de brazo y muñeca, lanzabas. La cuerda se desenrollaba en una fracción de segundo y la peonza caía girando sobre su punta. Cuando lograbas un buen lanzamiento, la peonza bailaba durante minutos sobre el suelo, desafiando la gravedad. Los más hábiles podían recogerla en la palma de la mano mientras seguía girando o realizar trucos espectaculares. La peonza enseñaba coordinación, timing perfecto y física rotacional. Cada lanzamiento era un experimento de momento angular. Te sorprendería saber que existen campeonatos mundiales de peonza con categorías profesionales. Número 14. La gallinita ciega. Cierra los ojos e imagina la risa nerviosa de un grupo de niños en círculo. En el centro, uno de ellos con los ojos vendados gira sobre sí mismo desorientándose. Este es el juego de la gallinita ciega, pura emoción sensorial. Después de varias vueltas para perder la orientación, la gallinita ciega debía atrapar a uno de los compañeros que la rodeaban. Los demás se movían alrededor, acercándose para tocarle y alejándose rápidamente. Le llamaban, hacían ruidos, se reían. La gallinita extendía los brazos, caminaba insegura, giraba tratando de localizar de dónde venían las voces. De repente, contacto. Atrapaba a alguien y comenzaba la fase más difícil: identificar quién era tocando su cara, su pelo, su ropa. La emoción estallaba cuando acertaba o cuando se equivocaba completamente. La gallinita ciega desarrollaba tus sentidos no visuales: oído espacial, tacto, equilibrio sin referencias visuales. Era una lección de confianza y de adaptación sensorial. Este juego recordaba que tenemos más sentidos que la vista. Todavía se juega en fiestas infantiles. Número 15. El pañuelo. Dos equipos enfrentados, la tensión en el aire, un pañuelo colgando de una mano en el centro. Todos conocen este momento. El juego del pañuelo combinaba velocidad, reflejos y estrategia en partes iguales. Cada jugador tenía un número asignado. Los dos equipos se situaban en extremos opuestos del campo de juego. En el centro, el árbitro sostenía el pañuelo con el brazo extendido. De repente gritaba un número. Los dos jugadores con ese número salían disparados hacia el centro. La carrera parecía simple pero escondía táctica. Podías coger el pañuelo rápidamente y correr hacia tu campo antes de que el rival reaccionara. O podías acercarte despacio, obligando al oponente a tomar una decisión. Si cogías el pañuelo pero el rival te tocaba antes de cruzar tu línea, perdías el punto. El juego del pañuelo desarrollaba velocidad de reacción, toma de decisiones bajo presión y lectura del rival. Cada carrera era un duelo psicológico además de físico. Hoy el pañuelo sigue siendo popular en campamentos y actividades escolares, demostrando que los mejores juegos son simples pero tácticos. Después de recordarlos, dan ganas de volver a la calle y recuperar aquellos juegos. Eran más que diversión. Nos enseñaban a pensar, cooperar y a dejar volar nuestra imaginación sin pantallas. Cuéntanos en los comentarios qué otros juegos recuerdas de tu infancia. Y si quieres seguir reviviendo esa época, mira uno de los videos que ves en pantalla. Gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.